La legendaria saga de películas de Marvel, Avengers y todos los superhéroes que vienen por catálogo finalmente han llegado a una conclusión. El arco de la Guerra del Infinito, o sencillamente el arco de las gemas del infinito, ha tenido una conclusión espectacular con la más reciente propuesta, Avengers Endgame. Y claro, Thanos, siendo la figura principal y central, el antagonista que hace temblar únicamente con su presencia y su voz, y además su imponente guantelete, han dejado varias dudas en los fans, incluso algunos detalles que no quedaron completamente claros. ¿Las 6 gemas del infinito son todo lo que hay? Lo cierto es que no. En los cómics nos han mostrado 3 gemas que Thanos jamás pudo obtener en las películas. Muy bien, una de las gemas que el Titán no logró conseguir, al menos no dentro del universo de películas de Marvel, es una que en los cómics por lo menos le causó su propia muerte. De allí el nombre de este instrumento tan característico y poderoso. Denominada como la Gema de la Muerte, Thanos consiguió esta gema cuando se la otorgaron por parte de la mismísima Anwen Bakken. Ella creó esta gema especialmente para dársela al Titán y que esto desencadenase algo súper importante. Anwen se dio cuenta de que la ambición de Thanos lo cegaría por más y más poder, por lo que utilizando la gema de la realidad, esta diseñó una gema completamente nueva. Originalmente era de color ámbar o amarillenta, pero después en otras versiones la veríamos también de color negra. Thanos procede a ponerla inmediatamente en el guantelete, asegurando que de esta manera lograría conquistar todo lo que siempre ha deseado y tener su guantelete al máximo poder. Pero la sorpresa es para el Titán, ya que a final de cuentas, la Gema de la Muerte, o como se llamaba en ese instante, la Gema de los Mortales, lo único que provoca es su propia destrucción. Thanos muere consumido por el poder de la Gema de la Muerte, y el guantelete en consecuencia queda destruido con el resto de las gemas que había recolectado, quedando a salvo. Anwen, creando esta gema, logra salvar al universo de una catástrofe gigantesca tal como la que vimos en el universo cinematográfico de Marvel. Y esta gema, siendo específicos, no tiene ningún poder desconcertante o ningún poder fuera de la destrucción del usuario. Básicamente no tiene una influencia al ser un derivado únicamente de la gema de la realidad. La Gema de la Muerte no se especificó si realmente tenía un poder nuevo o estructural, quizá tenía dominio sobre la vida y la muerte o causaba la muerte de los usuarios, pero lo único que se vio y en ese pequeño corto periodo de tiempo en el que Thanos logró tener esta extraña gema, lo único que trajo consigo es un castigo contra el Titán. Otra gema que ya va apelando un poco más a la comedia, pero que a final de cuentas es una de las que Thanos no logró obtener en el universo cinematográfico de Marvel, es una que obtiene Deadpool. Y sí, al ser el personaje Deadpool ya sabes por dónde van apuntando las cosas. Me refiero a la piedra o a la gema de la continuidad. Esta le permite a Deadpool hablar directamente con los escritores y los fanáticos de los cómics, es decir, es un instrumento de gag cómico, algo que está hecho únicamente para las risas y que no debemos interpretar como una gema real que podría poner Thanos en el guantelete, aunque bueno, siendo así el poder de la gema, dando la capacidad de hablar con los escritores de los cómics y hablar con los mismos fans, prácticamente romper la cuarta pared en una expresión completamente máxima, podría traer grandes consecuencias, como Thanos adquiriendo una enorme sabiduría y conocimiento, Thanos siendo capaz de influenciar a los escritores para mejorar su historia y un montón de otras especulaciones que únicamente se quedarán allí. Esto pertenece solamente al universo de Deadpool y solamente en unos contados cómics donde sirve para hacer reír a los lectores y poder comunicar a este personaje. Deadpool, por supuesto, será ingresado en lo que parece ser el nuevo universo cinematográfico de Marvel, la cuarta fase, porque Disney decidió conservar al actor Ryan Reynolds para que este pudiera seguir interpretando a su personaje. De allí en fuera veremos si es que en algún momento a Disney se le ocurre incluir la gema de la continuidad en algún aspecto, o decir que directamente la capacidad de Deadpool para hablar con nosotros y romper la cuarta pared como ya ha hecho en las películas anteriores de Fox sea debido a que por algún extraño motivo este fue bañado o infundido con el poder
de la gema de la continuidad en algún punto de su pasado. La última gema que Thanos no pudo conseguir en el universo cinematográfico es una que pertenece a una entidad celestial. Y aquí ya estamos hablando en palabras mayores. Esta entidad está al nivel de otros colosos que dominan en Marvel. Y se dice que al principio existían 7 gemas del infinito y no solamente 6. Esta última pertenecía a Némesis, un ser celestial quien se cansó de su propia existencia y voluntariamente decidió construir estas 6 piedras del infinito. Pero Nexo creó una 7ª en la cual dejó guardada su conciencia. Némesis es un ser de increíble poder, y aunque la piedra en sí misma no tiene capacidad de influir en absolutamente nada, lo que sí es que es la llave para hacer que Némesis pueda resurgir otra vez. La piedra del ego guarda poderes increíblemente grandes, y por supuesto el principal es traer a la vida a este gran ser que es prácticamente una deidad. Superpoder, omnipotencia, omnipresencia y además tener la capacidad para manipular a las otras gemas del infinito. Lo único que fue hecha es como una llave maestra para poder liberar a Némesis cuando las otras 6 gemas del infinito estuviesen unidas. ¿Quién sabe si realmente podemos ver esto en el universo cinematográfico de Marvel? Creo que sería una historia impresionante para explorar. Thanos no pudo obtener esta gema debido a que, por obvias razones, estaba oculta y es prácticamente del desconocimiento de todo el mundo en lo que va al menos de las películas. Nadie ha mencionado ni hecho referencia a ella de ninguna manera. No se sabe siquiera si Némesis será considerada dentro de este aspecto. Pero la piedra del ego es sin duda la más interesante porque puede colocarse en una corona que tiene una función bastante similar al guantelete del infinito, solo que es Ego la que lleva esta corona. En ella se adornan las otras 6 y la suya, que mantiene su conciencia intacta, es la que va justamente al centro, siendo la más poderosa de todas, al menos en el momento en el que puede liberar a esta entidad cósmica. La piedra del ego es la única que nos faltó por ver literalmente. Si a final de cuentas Disney se anima para que Marvel pueda adaptar esta clase de historias, sería una excelente manera de reintroducir estos elementos. Pero con el montón de nuevas historias que están a la vuelta de la esquina y las licencias y compras de Disney a otras franquicias que anteriormente le pertenecían a Marvel, ha hecho de que ahora las posibilidades sean infinitas. ¿Quién sabe? En el futuro podríamos llegar a ver a la piedra del infinito del ego siendo una realidad, unirse con sus otras gemas hermanas y crear un villano abominable como lo era Némesis. A final de cuentas, solamente el tiempo nos podrá decir si esto se materializará como una realidad, o en cambio la sustituirán por otro personaje que tenga un mayor peso. Esta piedra del ego estuvo en posesión de una anterior Avenger llamada Cersei, pero cuando ésta se pone en contacto con las otras 6 gemas del infinito, la catástrofe está a nada de desatarse. La celestial Némesis podrá volver a la vida y sus poderes vastos y prácticamente inconmensos